¿Qué tal? Buenas tardes. Me llamo Antonio Sánchez, soy cofundador de la web Como Vara de Almendro y católico, padre de familia. Y quería comentar un tema que me preocupa desde siempre, pero que recientemente parece que vuelve a revivarse, desgraciadamente. Es el tema del tradicionalismo malentendido, del lefebrismo y de lo que eso implica, la negación completa, crítica del Concilio Vaticano II, el pensar que todos los papas después del posconcilio han sido herejes, etcétera, ¿no? Bueno, en relación con el Concilio Vaticano II, sobre todo, que es el centro de todos los ataques desde siempre por parte de esta corriente de la Iglesia, muchos de los cuales se encuentran fuera de la comunión eclesial, porque es que caen en el sedevacantismo, y otros tantos pues atacan sin misericordia a los papas posconciliares, es el Concilio Vaticano II. Y el Concilio Vaticano II hay que decir que es un concilio pastoral, no es un concilio que tenga ninguna intención de definir dogmas, por tanto no añade ni quita nada a la revelación pública de la Iglesia y al magisterio perenne de la misma, ¿no? Por tanto, como tal, puede ser criticado sin ningún tipo de problema de conciencia, pero a la vez hay que defender todos los concilios cuando se interpretan de forma coherente, en continuidad con el magisterio eterno de la Iglesia. Para empezar hay que decir que el concilio no fue inspirado por la masonería eclesiástica o por el demonio, etc., como he escuchado por ahí algunas veces. Al contrario, si uno está al tanto de las apariciones marianas, podrá ver que en Ámsterdam, incluso en Garabandal, la Virgen habla bien del concilio, y que fue una inspiración divina para acercar la doctrina, refrescarla con nueva voz, con nuevas formas, no, nunca cambiando el dogma ni el contenido, pues a las generaciones más recientes, ¿no? Que estaban cayendo un poco también, bien lo sabemos, en el comunismo y en otras aspiraciones políticas contrarias a la fe. Fulton Sheen, que para nada podría ser considerado un modernista, expresa esto en uno de sus vídeos de forma magistral, ¿no? O sea, cuando hay una gran efusión del Espíritu Santo de la Iglesia, el concilio lo fue en su mayor parte, automáticamente el demonio viene para atacarlo a posteriori, para torcerlo, para desviarlo, ¿no? Así fue, por ejemplo, el concilio de Nicea, ¿eh? Después del mismo hubo un montón de guerras entre arrianos y católicos auténticos, incluso después de Trento, ¿no? Cuando ese humanismo que ya existía en la Iglesia en el siglo XVI, ¿no? Acaba degenerando en la doctrina de la imposición de la conciencia personal sobre la norma, por ejemplo, y finalmente desemboca en el modernismo que ya combatiera San Pío X. Por cierto, esto no empieza en la Iglesia con el concilio, esto viene desde la época previa que tanto combatió, repito, San Pío X, el modernismo ya existía y estaba infiltrado hasta el tuétano en la Iglesia, y antes, bueno, pues el nacionalismo, el galicanismo, el jansenismo, el humanismo, y desde antes, evidentemente, podríamos retroceder hasta la misma predicación de los apóstoles, ¿no? O sea, la sinagoga de Satanás siempre ha estado ahí, infiltrada en la Iglesia, el misterio de iniquidad, y desde fuera igualmente haciendo mucho daño, torciendo la interpretación correcta del magisterio. Por tanto, hay que diferenciar muy bien la letra del concilio. No hay ni una sola herejía expresa, literal, en los documentos del concilio, ni una sola, esto lo han reconocido incluso hasta los más acérrimos lefebristas, el mismo Lefebvre firmó los documentos del Concilio Vaticano II. Y el espíritu, ahí sí tenemos que cargar las tintas. El espíritu del concilio es la interpretación herética, desviada, contraria a la fe, hecha por obispos, sacerdotes, casi todos desde la masonería eclesiástica, o muchos de ellos criptojudíos, otros marxistas, para, evidentemente, retorcer lo que decía el concilio y llevarlo a sus aguas infectas, que son las aguas del modernismo, las aguas
del marxismo infiltrado en la Iglesia, teología de la liberación, etc. Sí es verdad que había algunos fallos de entrada, y esto lo reconozco y siempre lo he hecho. Por ejemplo, en Lumen Gentium se habla de que la Iglesia de siempre persiste o subsiste en la Iglesia Católica. Bueno, esto es incorrecto. Igual que decía al principio, se puede criticar con libertad lo que es un documento pastoral porque no tiene intención dogmática ni de definición, ¿no? No, la Iglesia siempre ha sido la Iglesia Católica, punto. O sobre todo el documento, a mi juicio, bastante malo de Nostra Aetate, que fue elaborado en gran parte por un cardenal, Agostino Bea, que aparece en la lista Pecorelli como masón, ¿no? Criptojudío, por cierto. Menayim, se le decía. Y ahí en Nostra Aetate, bueno, se habla de las semillas del verbo y tal, pero claro, es que la interpretación que se ha usado de esa expresión, que es ciertamente equívoca, es hoy en día prácticamente indiferentista, como si todos los caminos fueran válidos para llegar a Dios, y eso no es cierto. El único camino, no se nos ha dado otro nombre bajo el cielo que el de Cristo. Él vino a revelarnos la verdad del Padre, y son anticristos los que niegan a Cristo. Por tanto, si es igual ser musulmán, budista, protestante o masón para llegar a Dios, es absolutamente falso y es un error gravísimo. Fuera de eso no hay nada grave que no sea subsanable interpretando adecuadamente el concilio conforme al magisterio anterior. El concepto de libertad religiosa tampoco es un concepto que nos guste, porque efectivamente la Iglesia aspira al reinado social de Cristo, ¿no? Y a no separar nada humano de lo que puede ser religioso, ¿no? Pero no hay ninguna herejía expresa, ya digo, todo es interpretable, como nos dijeron Juan Pablo II o Benedicto, conforme al magisterio previo. Qué casualidad que estos lefebristas o tradicionalistas malentendidos son rupturistas y en eso se igualan a los modernistas, es decir, consideran el concilio como una ruptura del magisterio anterior. Y eso no es cierto. La interpretación adecuada conforme al magisterio previo hace del Concilio Vaticano II un concilio no solo correcto, sino que dio lugar a muchos frutos buenos, nuevas congregaciones, muchas vocaciones, cuando esas vocaciones y congregaciones eran fieles a la Iglesia. Ahí está los Opus Dei, los Focolares en su día y otras muchas. E igualmente el demonio atacó muchísimo el concilio una vez producido. El mayo del 68, la teología de la liberación, la interpretación incorrecta masónica indiferentista de muchos textos, etc. Por tanto, el espíritu, sí es cierto, un espíritu del demonio, que quiso desviar lo mucho bueno que se había hecho en el concilio, y la letra no es mala. Puede haber algún aspecto mejorable, pero no hay evidentemente nada malo. Y hay documentos magníficos, que ahí están. Esto de llamar heréticos o conniventes a los papas del concilio, incluso llamarles papas conciliares, ¿no? Obispos conciliares, que es un término despectivo que usan esta gente, ¿no? Me parece gravísimo. O sea, Juan Pablo I fue víctima de la masonería, directamente asesinado. Pablo VI, que pudo tener alguna habilidad progresista en su juventud, en el momento que asume el papado es absolutamente ortodoxo y recibe la gracia de Estado. Y la prueba está en que aprueba encíclicas que son absolutamente antimodernistas, ¿no? Mysterium Fidei, sobre la Eucaristía, recordando la presencia real y verdadera de Cristo en la Eucaristía. Sacerdotalis Coelibatus, a favor y en defensa del celibato. Ya sabemos lo que está ocurriendo últimamente contra el celibato. Humanae Vitae, que le ocasionó un martirio en vida, martirio blando, pero un martirio duro, reafirmando la doctrina de la vida y la negación de la anticoncepción. Proclama a María como madre de la Iglesia en el 64 y aprueba un credo del pueblo de Dios, donde ataca a los innovadores, a los que quieren demoler la Iglesia desde dentro. O sea que, los que atacan a Pablo VI, una vez que asume el papado, yo creo que es directamente ignorancia. Y ignoran el martirio, como lo contaron los que le rodeaban, diario, desobediencia diaria de los que lo rodeaban para torcer lo que decía y escribía. ¿Qué decir de las encíclicas de Juan Pablo II, hoy en día atacadas una a una? Familiaris Consortio, donde prohíbe la comunión de los adúlteros. Redentoris Mater, recordando los dogmas de la Virgen María. Veritatis Splendor, que es la piedra angular de la ortodoxia, del magisterio de la Iglesia. El Intrinsice Malum, los actos no son buenos por la intención, son malos de por sí.
la anticoncepción, el asesinato, el aborto, el matrimonio homosexual, etc. Evangelium Vitae, recordando la vida, ¿no? En contra del aborto. Et unum sint, que a veces se nos olvida, es la correcta interpretación de lo que debe ser la unidad de las iglesias. La unidad es la verdad de la Iglesia Católica. Y por supuesto, Eclesia de Eucaristía, dejando claro la doctrina de siempre, misma que Pablo VI, sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Se olvida o ignoran que el cardenal Ottaviani, siendo prefecto de Doctrina de la Fe, por orden directa de Pablo VI, publica una carta del año 66 titulada, dirigida, mejor dicho, a erradicar los abusos en la interpretación del Concilio Vaticano II. Y en esa carta, repito, por orden de Pablo VI, reafirma la obediencia al magisterio de la Iglesia, condena la evolución del dogma, confirma la inerrancia de la Escritura y su interpretación conforme a la tradición de la Iglesia, exhorta a recordar el dogma de la transubstanciación, recuerda la necesidad de la confesión y la doctrina del pecado original de Trento, rechaza la moral de situación de Bernard Häring y otros tantos, por cierto, entronizada en Amoris Laetitia, y explica que el verdadero ecumenismo es llamar a los separados y cismáticos a la comunión en la Iglesia Católica. O sea, esto lo publica Ottaviani por la preocupación que existía en Pablo VI por esa interpretación desviada que el espíritu satánico, había querido hacer de la letra del concilio. Montini incluso se carteaba con el Padre Pío, antes de ser papa. Y evidentemente el tema espinoso puede ser el de la nueva misa. Bueno, la nueva misa, hay que decir una cosa clara. O sea, en Sacrosanctum Concilium no hay nada que vaya en contra de la tradición histórica de la Iglesia. Ahí se reafirma el uso del latín, del gregoriano, no se dice que el altar deba separarse del ábside para poder celebrar Coram Deum, incluso se condena a los sacerdotes que quieran innovar por sí mismos, pero claro, la interpretación que se hizo por parte del modernismo del Sacrosanto Concilio fue rupturista, quitar reclinatorios de las iglesias para no arrodillarse, quitar al Santísimo del ábside central para ponerlo aparte como si fuera una cosa vieja, quitar rosarios, quitar horas santas, meter guitarras y cantos profanos en la liturgia. O sea que nada de eso estaba en Sacrosanctum Concilium. Es verdad, y esto lo ha reconocido el propio Ratzinger en su autobiografía, que la reforma fue demasiado fuerte, y yo también lo creo, a veces acabando con elementos esenciales de la liturgia, pero en ningún momento eso invalida la consagración ni la misa misma, ¿no? Al contrario, con esa misa se han santificado pues, muchos santos después del concilio. Es verdad que habría que volver a hacer una reforma de esa reforma, como pide el cardenal Sara, para volver a celebrar, por ejemplo, Coram Deum. Esto para mí es esencial. En fin, con este breve apunte quería dejar claro que es un error gravísimo y doloso, o por ignorancia, culposo, aquellos que atacan a los papas postconciliares de herejes, llamándoles seguramente verdugos cuando fueron víctimas de la masonería y lucharon contra ella como mejor pudieron. Pudieron haber tenido algunos fallos, evidentemente, todos somos humanos, pero lo que escribieron y sus predicaciones fueron no solamente ortodoxas, sino contrarias al espíritu satánico que se quería infiltrar en la Iglesia, al misterio de iniquidad. Juan Pablo II realmente fue un gigante de la fe, fue atacado tanto por lefebristas como por modernistas, le hicieron la vida imposible, esto lo han reconocido incluso ellos, se han publicado las cartas de Lefebvre contra él y la queja amarga de Juan Pablo II le llegó a llamar anticristo, etc. Una barbaridad. Entonces, he aquí esta defensa humilde de los papas posconciliares, de las encíclicas posconciliares, ahora atacadas a muerte, por cierto, y dejar claro que la Iglesia siempre en sus papas posconciliares ha intentado acabar con las herejías desde dentro de la Iglesia, el modernismo fundamentalmente, ¿no? Ahora sí, evidentemente existe una ruptura, no en el Concilio Vaticano II. O sea que esto es importante dejarlo claro. Pues nada más, muchas gracias, que Dios bendiga, viva Cristo Rey.